El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial, como siempre, para nuestras vidas. El poder escuchar la palabra bendita del Señor, tener la información correcta de nuestras vidas que procede de su palabra bendita. Damos gracias a Dios por esos momentos. Esperamos que esta mañana tengamos el mensaje de Dios para nuestras vidas y tenga el efecto que Dios quiere que tenga en su vida. El propósito de este mensaje es enseñar a nuestras vidas el mejor camino y comprometernos con el Señor para hacer lo mejor que podamos de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que regresamos en unos momentos. Dios, en su infinita sabiduría, nos creó para vivir una vida de inocencia, una vida inocente. Ustedes han visto los niños cómo se miran inocentes, ¿verdad? Pero yo he visto niños inocentes de 6, 8 meses, que se encuentran dos niñitos y uno tiene una paleta y el otro trae otra paleta, pero un niño quiere la paleta del otro. La inocencia como que se ha perdido en todos los ámbitos de este mundo. Pero el propósito de Dios, hermanos, es que nosotros tengamos una mente y una conciencia, más bien una vida de inocencia en nosotros. Lograr esto, hermanos, es imaginarnos en el Edén a Adán y a Eva, que dice la Biblia, hermanos, que andaban desnudos y no se avergonzaban. Bueno, no nos podemos imaginar nosotros un mundo así, pero la verdad de las cosas es que cuando ellos andaban en el huerto del Edén, en inocencia, andaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios los cubría. Se dice que a San Antonio Abad tiene una aureola, no sé cuántos han visto alguna foto de este santo, y tiene una aureola, y la aureola lo cubre la cabeza. Pues se dice que a Adán y a Eva lo cubría la presencia de Dios como una aureola. Y como es azul, ellos dicen que nunca se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cuánto tiempo vivirían? No lo sabemos. 1000 años, 2000 años, tampoco lo sabemos. Pero déjeme decirle, el plan de Dios es ese: mantener al hombre inocente del pecado, de la maldad. Y ese ha sido el propósito del Señor. Si ustedes se imaginan, hermanos, cuando el Señor Jesús viene, muere por los pecadores, la gente se convierte al Señor, reciben a Jesús como su Salvador personal, se derrama el Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo en sus vidas. En el día de Pentecostés nace la iglesia del Señor Jesucristo, pura, santa, hermanos, con una sola mente, con un solo sentir, inocente. Se reúnen en las casas y dice la palabra del Señor que ellos comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y cuando habla de sencillez de corazón, habla de inocencia. Y la Biblia dice, hermanos, que Dios va a venir por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Entonces, hermano, este mensaje Dios lo ha preparado para nosotros, para que nosotros entremos una vez más a vivir en el plan bendito del Señor, en inocencia, mirándonos y amándonos como Dios nos ama. ¿Saben ustedes que a veces, hermanos, el predicador se siente un poco incómodo cuando por alguna razón trae una exhortación y al terminar el servicio, en lugar de hacer bendición, algunos salen pero que echan chispas? Y dice, pues ¿qué pasó? ¿Qué dije? Estamos contaminados por el enemigo de nuestras almas. No hay inocencia ya en el mundo. La vanagloria, el mal pensamiento y la ventaja está al alcance de cada uno de nosotros, que si tuviéramos oportunidad de hacer lo que quisiéramos, lo haríamos para satisfacer nuestra mente y nuestro egoísmo. Pensar en el otro es difícil muchas veces.
Amar a las personas que hablan mal es difícil muchas veces. Pero dice la palabra del Señor que cuando Él fundó su iglesia, la fundó con esa inocencia de saber que comían juntos con sencillez de corazón, con alegría, con gozo. Ese es el plan de Dios. Siempre ha sido ese plan. Vivir con nosotros, estar con nosotros, caminar con nosotros, como lo hacía con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dice que Jesús caminaba con ellos y ellos oían su voz y platicaban juntos y había una unidad en ellos. El plan de Dios tiene que llevarse a cabo en su pueblo. Y el Señor en su infinita misericordia hará lo posible porque eso sea, a través de la prueba, de la tribulación o de lo que sea, hermanos. No importa. Pero Dios quiere un pueblo inocente. Por eso nos crió. Tanto así, hermanos, que cuando el Señor salva a su pueblo y están en el día de Pentecostés en el templo, hermanos, dice que la palabra del Señor que de repente el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de los que estaban ahí sentados y se les aparecieron lenguas como una prueba evidente del Espíritu Santo en la vida de esas personas. Y ahí se inicia la iglesia del Señor. Ya había iglesias. Iglesias quiere decir, hermanos, los que salen afuera. Ya había 22, 23 o 24 denominaciones del judaísmo, ya existían. Y ahora nace una y la ven también como una más secta de los judíos, pero diferente. Porque estos saben amar y saben morir por los otros. Por eso cuando Nerón mandaba a los cristianos a la muerte, ellos iban con tanta alegría, con tanto gozo a ser devorados por los leones, de manera que su testimonio daba lugar a que los soldados que los llevaran, viendo la paz, el gozo y la alegría que ellos llevaban en sus corazones por morir por la causa de Cristo, dice que ellos también se convertían al Señor y gritaban en la arena: yo también soy cristiano. Y también los soldados eran echados a los leones. Esa es la iglesia del Señor. Ese es el propósito de Dios. Pero qué difícil es en estos días, hermanos. Pero el mensaje de esta mañana es con ese propósito de que Dios nos crió en inocencia y así debemos de vivir. ¿Por qué tenemos que tener fricciones? ¿Por qué tenemos que no gozar de la presencia de Dios solamente por el egoísmo y por lo que Satanás puso en el corazón del hombre? Así es que decimos que el hombre fue creado para vivir en la inocencia. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro. Oiga bien, ese es el propósito del mandamiento del Señor. Del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro. Por eso uno de sus mandamientos dice que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros podamos cumplir ese mandamiento en nuestras vidas, la armonía en la iglesia, hermanos, será sorprendente. La armonía en el pueblo de Dios será una bendición, porque podremos, hermanos, testificar de ese amor de Cristo en nosotros. No mirando las faltas de los demás, no mirando los pecados de los demás, sino mirando a Cristo en cada persona. Por eso dice que more el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Así es que ese es el propósito del mandamiento, es que proceda de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Bueno, como vamos a hablar de la inocencia, necesitamos saber qué es la conciencia. Y hermanos, si usted va al internet va a encontrar pero muchísimas definiciones de la conciencia. Pero tomé una solamente y me sé otra. Dice que la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocer a sí mismo, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de lo que le rodea. Eso es lo que dice que es la conciencia. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y vemos, hermanos, ¿cuándo apareció la conciencia?
En la teología se dice que la conciencia es la voz de Dios. Pero hay personas que no tienen conciencia, pero hay personas que tienen conciencia, pero la han matado, la han acribillado, la han desaparecido. Entonces es por eso que vivimos un mundo de completo caos. En ese sentido, hermanos, la conciencia está asociada a la actividad que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentimientos. Así una persona es consciente, es aquella que tiene el conocimiento de lo que ocurre consigo y lo que ocurre a su alrededor. Es consciente. Uno de los problemas que tenemos es que se ha perdido la conciencia y ahora nos vemos, hermanos, con un mundo egoísta. Si hubiera conciencia en nuestras vidas, cuando miráramos al pobre, al necesitado, nosotros le ayudaríamos, nosotros lo bendeciríamos, nosotros lo cuidaríamos. Cuando vemos a una persona en dolor, nosotros sufriríamos su dolor. Cuando vemos a una persona en necesidad, nosotros supliríamos su necesidad. Necesitamos, hermanos, que el Señor venga y habite en nuestras vidas y cambie nuestra forma de pensar y nos dé la capacidad de reconocerla. Mientras, hermanos, la conciencia es lo que nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Y hermanos, cuando el hijo pródigo se dio cuenta y volvió en sí, dice, como dicen los mexicanos, le cayó el 20, le vino su conciencia y examinó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y hermanos, en su despertar, en esa conciencia, despierta y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. ¿Entendía, hermanos, su posición? No entendió su posición cuando egoístamente se llevó su fortuna. No entendió su posición. Su mente estaba estrofiada, su conciencia estaba muerta. Cuando le pidió la herencia a su padre, cuando la gastó, cuando se quedó sin nada, hasta que vino la necesidad, entonces reaccionó. Gloria a Dios. Ojalá que así sea con cada uno de nosotros y podamos reaccionar cuando nos encontremos en la prueba, en la necesidad y digamos: Señor, estoy aquí porque pequé delante de tu presencia, pero ten misericordia de mí. Eso será una grande bendición para el pueblo y para la iglesia del Señor. Pero muchas personas dicen: nos vamos con el Señor, viene el rato y nos vamos, gloria a Dios, y ahí se quedan los malos. Como si fuéramos tan buenos, como si ya hubiéramos logrado la inocencia en nuestras vidas, como para no tener que pensar del hermano o de la hermana mal de ellos, para que nosotros podamos, hermanos, experimentar en nosotros ese amor hacia nuestros hermanos. Nos falta bastante, pero es el propósito de Dios que la iglesia, su gran alabanza, pueda, en el nombre de Jesús, gozar de la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver un versículo más. Aleluya. La conciencia, hermanos, es una guía confiable, siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. La conciencia, hermanos, se dice que es la voz de Dios. Pero la voz de Dios, hermanos, se manifiesta a través de una buena información en nuestras vidas. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios anhela de nuestras vidas? Conocemos la voluntad de Dios. Conocemos el carácter de Dios. Job le decía a Dios: Señor, tú no puedes ser así. Tú no puedes tener al inocente como culpable y al culpable tenerlo por inocente. Ese no es tu carácter. ¿Por qué me ha venido esto? Y él se lamentaba de su situación, porque conocía el carácter de Dios, porque sabía lo que a Dios le agradaba. Dice que hacía holocaustos por sus hijos, por si ellos hubieran pecado. Dice que él se confesaba con Dios todos los días, se exponía sus holocaustos al Señor, pensando: un día me puede venir esta necesidad, un día puedo sufrir este dolor, un día voy a estar enfermo, un día no quiero eso. Señor, mi holocausto está delante de tu presencia.
y la voz de Dios en su vida hacía que fuera un hombre íntegro y perfecto, y que Dios testificara de él delante aún de Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, varón fiel, fuerte, valiente, temeroso de Dios, apartado del mal? No hay otro como él. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué está pensando Dios de tu vida? ¿Cómo te puede catalogar Dios en tu vida? ¿Eres tú ese Job íntegro? ¿Eres tú ese Job de buenos pensamientos, de buenos sentimientos, temeroso de Dios, apartado del mal? No estás haciendo las cosas que el mundo hace. Qué difícil estamos viviendo los tiempos, hermanos. Muy difícil. San Pablo decía orar por nosotros. Pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Oren por nosotros. Dice, confiamos que tenemos buena conciencia. Y no solo eso, deseamos conducirnos bien en todo. Difícil, hermano. Muy difícil. Déjeme decirle, hermanos, el exponer la palabra del Señor trae una incomodidad tremenda. Los corintios, hermanos, eran terribles. Siempre murmuraban del apóstol, siempre le levantaban faltos, siempre que se quejaban de él, siempre se burlaban de él. Bueno, pues no siempre, pero muchas veces hicieron estragos de su ministerio, hermanos. Y Pablo lloraba porque los amaba tanto. De manera, hermanos, que él se desvivía por ellos. Llegando a la iglesia de Corintio, hermanos, no andaba pidiéndoles ofrendas a nadie, no andaba pidiéndoles dónde vivir, hermanos, no andaba pidiendo dónde comer, dónde sacar dinero. No, trabajaba para ellos. Y ustedes son testigos, les decía que desde que yo vine nunca los he molestado. He trabajado y hasta ahora he trabajado, porque quiero mostrarles mi amor por ustedes. No he venido para sacar ventaja de ustedes. Por eso dice que se conducía con buena conciencia y deseaba conducirse bien en todo. Qué difícil es, hermanos. Qué difícil es oír a Pablo cuando dice, el herrero, el soldador me ha tratado mal. Cuídate de él, dice, porque ha hecho mucho daño a la obra. Qué difícil es decir, además me ha desamparado, Dios le pague. Qué difícil es desearle a uno, decir, lo he entregado en las manos de Satanás para que lo sacude y se salve. Aún en su desesperación, queriendo el bienestar de la gente, dice, lo he puesto en las manos de Satanás para que lo sacuda y se arrepienta. Nunca pensó en que fueran destruidos, porque él se conducía, hermanos, conscientemente. Tenemos que recordar que al actuar de acuerdo a la conciencia a veces puede ser hasta pecado, hermanos, porque hay gente inconsciente. Si la conciencia está mal informada, entonces buscamos la razón de esa falta de información. San Pablo estaba lleno de la presencia del Señor. San Pablo se sabía, hermanos, el Pentateuco, la Torá o los mandamientos o las enseñanzas del Señor, como lo quieran llamar, se las sabía de memoria, estaba en su mente, su palabra estaba en su vida. Pero ¿cómo actuaba? Cuando no conocía de Dios, ¿cómo actuaba cuando estaba en la carne? Actuaba de acuerdo a la religión, perseguía a los cristianos, los mataba y hacía estragos de ellos. ¿Por qué? Porque no tenía conciencia, porque su conciencia estaba muerta, y aunque sabía la palabra, su información no estaba bien enfocada en las cosas de Dios. Porque déjeme decirle, hermanos, que en el judaísmo, las sectas religiosas que existían en aquel entonces eran sectas totalitarias. Sectas, hermanos, en donde se tenía que llevar a cabo los mandamientos del Talmud, las enseñanzas de los rabinos, que si ustedes leen el libro del Talmud encontrarán cosas horrorosas, hermanos, del pensamiento religioso de aquellas personas en aquella época. De manera que a los cristianos los veían peor que animales, hermanos, y deseaban su muerte, que su sangre fuera derramada en las calles. Y cuando lees usted hasta se espanta. ¿Y esto es de Dios? Bueno, Pablo tenía más o menos esa inclinación o esa forma de pensar. Y hermanos, necesitaba a Dios.
Porque la vida religiosa no nos cambia. La vida religiosa no hace por nosotros. Si me ponen el ventilador un poco. Así es que, hermanos, es importante que nosotros entendamos esto. Que cuando nosotros caminamos, como dice San Pablo, con una conciencia bien informada de lo que es la voluntad de Dios, entonces cambiará nuestra forma de pensar. Un buen ejemplo de cómo nuestra conciencia puede llevar a cristianos y no cristianos al pecado es cuando violamos o ahogamos por la violencia de las ordenanzas de la creación. Cuando nosotros, hermanos, desobedecemos a Dios conscientemente. Y esto, pues, es muy común entre nosotros. Porque siempre le damos a la palabra una interpretación incorrecta. Siempre decimos, no, el Señor no quiso decir eso. Satanás se mete, hermanos, con nuestros primeros padres y le dice, Dios no quiso decir que no tocaras el árbol. No quiere decir que no comieses. Y dice unos escritos de los judíos que el diablo empujó a Eva hacia el árbol y Eva se agarró del árbol y se espantó. Y le dijo, ya ves, no te pasó nada. No es cierto lo que dice Dios. Y por eso, hermanos, el diablo ha engañado a las vidas de las personas para que con la misma palabra, dice, no, la palabra de Dios dice sí. No, la palabra de Dios dice sí. Oh, no, el Señor lo que quiso decir es lo que a mí me conviene. Eso quiso decir el Señor. Pero no es así, hermanos. Es porque las conciencias están completamente, hermanos, mal informadas. Porque la conciencia es una guía confiable siempre y cuando tengamos la información directa de parte de Dios. Eso es lo más importante. No, hermanos, lo que yo quiero, no lo que a mí me parece bueno, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entre las ordenanzas de la creación están los mandatos claros para preservar la santidad, aún en el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Hace la pauta y establece sus mandamientos y su forma en que los seres humanos habían de vivir. Y crea al hombre y crea a la mujer y tiene una ceremonia de su casamiento del huerto del Edén y dice que se van a dejar a sus padres y a sus madres y se van a unir como una sola persona. Y establece mundialmente y para darle fortaleza lo legaliza aún en la tierra. Se inventó el matrimonio legalmente ante la ley para que se respetara. ¿Se respeta el día de hoy? ¿Hay ese respeto en nuestros días, hermanos? No lo existe. Lo que existe, hermanos, es una mente atrofiada y muchas veces algunas personas son especialistas en hacer pasar corajes a otra persona, en ser un aguijón para otra persona, en hacerle la vida pesada a otra persona, porque está inconsciente, porque no tiene conciencia para poder hacer la voluntad bendita del Señor. La conciencia es la capacidad interna que da testimonio de nuestros valores. Es lo que está dentro de nuestro corazón. Habla, hombre, para que te conozca. Del corazón, dice, de ahí salen nuestras palabras. Por nuestras palabras nos conoce quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, qué somos. Por nuestra forma de hablar. ¿Saben ustedes que cuando las personas lo oyen hablar a ustedes con algunas otras personas ven algo raro, dicen, ay, mira qué persona tan extraña. Nunca le he oído decir una mala palabra, nunca le he oído decir una grosería. Procede con tanta dignidad, procede con tanto carisma, procede con tanta sabiduría. Nunca me ha ofendido, nunca me ha faltado. Qué persona tan diferente, ¿qué tendrá esa persona? Bueno, hermano, ese es el propósito del Señor. Que la conciencia dice que es la capacidad interna que da testimonio de nuestros propios valores. Que se conozca su gran alabanza por ser una iglesia inocente que no tiene mancha ni arruga, que no se fije en los pecados de los demás, que vivimos en armonía, que estamos en armonía. No que somos chismosos, no que hablamos los unos de los otros, no que mentimos delante de las personas, no que hablamos mal de los hermanos y nuestros hijos nos oyen y mentimos y le decimos, dile al hermano que no estoy. Y los niños en su inocencia dicen, mire, dice mi mamá que no está. Y muchas veces se declara la mentira que la tenían oculta, ahora se revela en nuestras vidas. Esa es la conciencia de nuestros días.
Esa es la conciencia de nosotros. Dice el libro, en la epístola a Timoteo capítulo 1, verso 15, dice, para los que son puros, pues todas las cosas son puras, pero para los incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Y esto, hermanos, es una realidad. Hay personas que realmente buscan de Dios, que son inocentes y no piensan mal de las personas. Pero atrás hay una persona que está pensando en contra de usted porque tiene mentes corrompidas, porque tienen mentes cochambrosas, como dicen. Pero los cristianos, hermanos, dice que son puros, que para los puros todas las cosas son puras. Tenemos ese mal gusto, hermanos, a todo ponerle pretexto. Tenemos ese mal gusto a todo criticar. Otra vez tacos. Otra vez pupusas. Otra vez. Otra vez. Y tenemos ese sentir, hermanos. Y no podemos nosotros imaginarnos, hermanos, la bendición que tenemos cuando poseemos algo. Y darle gloria al Señor, no importa lo que sea. Les contaba el testimonio de aquel hermano que le trajo unas tortillas duras y unos frijoles fríos y le daba gracias al Señor. Y decía, gracias por esta bendición, gracias por estos frijoles. Tenemos 2 días sin comer y gracias, Señor. Mientras que el otro decía, ¿por qué le das gracias por frijoles fríos y tortillas duras? ¿Por qué? Porque no hay una buena conciencia, porque hay una mala información en su mente, porque no tienen a Dios. Y hermanos, qué triste no tener a Dios. Cuando viene a la iglesia sale peor a veces, porque no le gustó el mensaje, porque el hermano, la hermana de allá le hizo ojos, o porque sus pensamientos no estaban correctos. Porque la verdad de las cosas, nadie estaba en contra de usted, pero usted mismo se perjudica al tener una mente cochambrosa y sucia de que alguien ya está hablando por mí. Alguien está hablando de mí. Si te fijaste, te diste cuenta de los ojos, se dirigió a mí, si estaba hablando de mí. Son mentes corrompidas, hermanos. Y sigue diciendo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, son desobedientes y reprobados para toda buena obra. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Nunca nos hubiéramos dado cuenta en nuestras vidas de lo que sucede en las iglesias si no es por el internet. Si no es porque ahora tenemos exceso de información, sabemos qué pasa en aquella iglesia, porque lo ponen en el internet, también aquella que está ahí, lo ponen en el internet, y hermanos, dice que es mucha gente ahorita en el internet profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Iglesias, hermano, donde el pastor agarra una manguera, la manguera bendecida y se pasa, hermano, los voy a bendecir y empieza a mojar a todas las personas y claro, a las muchachas que traen ropa blanca, pues les echa más agua y hermanos, es un completo desorden. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo están negando. Hay uno malvado, asqueroso que come un chicle y se llama el chicle sagrado, el chicle bendecido. Come un chicle y luego se lo da a la gente para que también se lo coma porque es chicle bendecido. ¿En dónde cabe eso, hermanos? La gente no tiene nada en el corazón para darle a su congregación. Se visten del Chavo del 8, del Chapulín Colorado y andan haciendo payasadas en el púlpito y gloria a Dios. Anoche le enseñaba a mi esposa a una persona que nos hizo reír realmente. Uno estaba evaluando qué era el Espíritu Santo y qué no era el Espíritu Santo. Y una muchacha se puede decir, Cristo ya viene, y empieza a mover la cabeza como loco. Esto no es el Espíritu Santo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Bueno, en estos días se celebró la Pascua judía acaba de terminar. Hermanos, la media, los vivales, aquellos que conocen de Dios, pero con sus hechos lo niegan, le decían al pueblo, hoy es el tiempo de traer su Pascua al Señor. $1,000 manden en estos momentos, Dios los va a bendecir, porque esta es la fiesta grande de Jehová, y usted va a ser bendecido cuando mande $1,000 para la gloria del Señor. Con sus hechos lo niegan, hermanos, buscando, hermanos, la avaricia, buscando el dinero, y nunca se llenan. Esto es abominable, hermanos. Es abominable.
Tanta tristeza nos da, me da, hermanos, porque no me gusta ver esas tonteras, pero a veces salen por alguna razón. Imagínense ustedes, hermanos, solo imagínense ustedes la falta de información que hay. Que esos de la banderita de colores tienen su iglesia y adoran y cantan y dan testimonio y dan a las gentes al altar y lloran y hacen una fiesta cristiana increíble, hermanos. Pero no sueltan su banderita de color. ¿Ustedes creen, hermanos, que esas personas podrán entrar en el reino del Señor? Nuestra conciencia es una parte de nuestra facultad interna dada por Dios, hermanos. Un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas y valores que reconocemos al determinar el bien o el mal. Es nuestra conciencia que nos apareció, hermanos, y que por alguna razón Dios, más bien, el diablo la estableció. Y le dice a nuestros padres Adán y Eva: cuando ustedes coman de esto, ustedes van a tener conciencia de conocer el bien y el mal. Y ahí nace la conciencia, porque la conciencia viene cuando Dios le habla a Adán y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le responde: Señor, me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dice: pero ¿por qué te escondiste? Has comido del árbol que yo te dije que no comieras. Y él se dio cuenta que estaba desnudo. La conciencia puede inducir un diálogo interno para decirnos lo que ya sabemos, pero más a menudo simplemente se hace presente a través de nuestras emociones, de lo que sentimos, de lo que hacemos. Cuando nos conformamos a los valores de nuestra conciencia, sentimos una sensación de placer y de alivio, sean buena o sean mala. Pero cuando violamos los valores de nuestra conciencia, nos induce a angustia, a desesperación, a culpabilidad. ¿Por qué lo hice? Y esto, pues es bueno, amén, porque está valorando la presencia de Dios y está teniendo en cuenta que hizo mal. Pero las personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, son abominables, hermanos, desobedientes y reprobados para toda buena obra. La unión entre un hombre y un hombre en la Biblia dice que es abominación delante del Señor. Dice que es desobediencia, dice que están reprobados y que no pueden alcanzar el reino del Señor. Eso, hermanos, es lo que tiene que desaparecer de nuestras vidas. No fuimos hechos para vivir, hermanos, en el pecado. No fuimos hechos, hermanos, para tener que estarnos arrepintiendo de los pecados. No fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para vivir en inocencia y llamarnos y vernos todos iguales. Los pleitos en las naciones se llevan a cabo, hermanos, por el orgullo, por la vanidad, por la guerra, por los deseos mal intencionados. John MacArthur describe la conciencia como un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. La conciencia es a nuestra alma lo que los sensores del dolor son a nuestros cuerpos. Infringen sufrimiento en la forma de culpabilidad cuando violamos lo que nuestros corazones nos dicen que es correcto. Cuando nosotros sentimos conciencia, nos sentimos mal. No podemos orar porque ofendimos a alguien. Tenemos que ir al Señor a pedirle perdón para poder volvernos a sentir mal. ¿Por qué la gente está en depresión? Porque su conciencia está cauterizada y no se da cuenta del mal que está acarreando. ¿Alguna vez se ha dado cuenta del mal que usted está cargando al consentir a sus hijos? ¿Alguna vez se ha dado cuenta de lo que está pasando en su matrimonio al tratar mal a su esposa o a su esposo? ¿Se han dado cuenta del mal que se están llevando cuando ustedes están, el mundo está tomando, hermanos, drogas, se está metiendo, hermanos, veneno en su cuerpo? ¿Serán conscientes de ese mal que están haciendo? No creo, hermanos.
Porque más y más gente se muere por meterse droga a su cuerpo. ¿En qué cabeza cabe el que yo tenga que sufrir por mi propia cuenta solo porque me metí una inyección de heroína o de cocaína o de lo que sea? Sabiendo que me va a hacer daño. Pues el pecado es así, hermano, sabiendo que nos hace daño. Muchas veces no controlamos ni nuestros ojos, ni nuestros pensamientos, ni nuestra boca, ni nuestro sentir, ni nuestros gestos, sino somos, hermanos, ¿qué dijo? Abominables, desobedientes. Y dice la Biblia que somos reprobados. La conciencia puede ser suprimida por el pecado cuando no entendemos la información que el Señor nos da. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hoy estamos en ese momento. Hoy estamos viviendo ese momento. Nunca nos hubiéramos informado si no es por el internet. Nunca nos hubiéramos informado de la apostasía, de la idolatría, de la maldad, de la perversidad que hay en el mundo. En el ministerio de demonización, hermanos, existe este sentir. El pecado es el que atrae a los demonios a tu vida. Y dicen esto, hermanos, en la demonización. Cualquier persona que mira pornografía está propenso a ser endemoniado. Está propenso a que el demonio entre a su vida, se haga adicto y haga cosas detestables, abominables, que Dios reprueba. ¿Por qué? Porque le han dado lugar al pecado, a la maldad. ¿Saben? Una de las cosas que es importante es pensar esto. A todos se nos vienen malos pensamientos, ¿ok? No hay nadie que esté libre de esto. Estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. A todos. El problema está cuando alguien en su mente viene un mal pensamiento y, hermanos, lo maquina hasta pensar llevarlo a cabo, y cuando se llega a su corazón, esa persona se ha convertido en un verdadero peligro para la sociedad. ¿Por qué crees que hay tantos violadores? Porque están viendo en la pornografía violaciones en cantidad. ¿Por qué crees que hay tantas personas distorsionadas en sus sentimientos, en su forma de ser? Porque, hermanos, dice la palabra del Señor que están prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y están teniendo problemas en sus vidas porque no le dan lugar al Señor en sus vidas. Y el mundo está viviendo en esta situación. ¿En qué cabeza cabe pensar que un ser humano llegue y le diga: mira, soy una mariposa? Tú no eres una mariposa. Sí, soy una mariposa. Y al otro día, otro dice: ¿sabes qué? Voy a tener una boda. De veras, felicidades. Me voy a casar con mi perro. ¿Te vas a casar con tu perro? ¿En qué cabeza cabe eso, hermanos? Es abominable, detestable lo que la gente piensa. Ay, hoy me siento niña. Tienen que tratarme como niña. Hoy me siento hombre. Me siento caballo. ¿Y qué sentir, hermanos? ¿Qué sentir del enemigo está teniendo los seres humanos? Y no es broma, hermanos. Hay miles de personas que en este momento están trastornadas y el gobierno trata de protegerlos. Así es que ya están en la lista este y aquel, que tienes que llamarlo. Si quiere que lo llame caballo, llámalo caballo. Y si es perro, pregúntale si es sarnoso o no es sarnoso. Pero llámale como él quiere que le llames. Y si no, te vas a ir a la cárcel. ¿Se dan cuenta, hermanos, en la situación que estamos viviendo? Y esto no es la excepción, la iglesia está igual. Iglesias, hermanos, que las gentes van y se esconden ahí, hermanos, gente malvada que está viviendo en perversidad, escondidos detrás de una banca, y nunca el mensaje les llega a su cabeza porque están llenos de maldades y no tienen la información correcta para pensar correctamente. Pero déjenme decirle, hermanos,
La pornografía trae demonización y habrá personas que serán presos en eso y no podrán salir, al menos que sean libres de eso. Existe el pecado, hermanos. David pecó delante de Dios y cometió adulterio, pero ese fue pecado. Lo llevamos a la cruz de Cristo y el Señor lo perdonó, pero una demonización es difícil de identificar, porque la gente vive, hermanos, como cualquier otro, pero con ese deseo de mirar la pornografía. Y eso, hermanos, eso sí que es realmente desagradable. Así es que, hermanos, el hombre que trae su banderita de colores y quiere que le digan a usted es una dama, cuando es un hombre hay un grave error ahí. Es posible, hermanos, que alguien se sienta un animal. Es posible que declare eso. ¿Será verdad que se puede ir al cielo a pesar de tener un pleito con alguien? ¿Será verdad que cuando venga el rapto me voy con el Señor, aunque con el que me peleo se va a quedar? Yo me voy en el rapto, pero no quiero ver al hermano, a la hermana ahí junto a mí. ¿Será posible esto, hermanos? ¿Qué conciencia estamos? La Biblia dice que por fe somos salvos, y si la fe, que es una obediencia, significa verdad, fidelidad, y yo miento, ¿aún así me puedo ir al cielo? ¿Aún así podré ir al reino? Cuando negamos la autoridad de Dios y empezamos a dudar de su existencia, para que así podamos tranquilizar nuestra conciencia acerca de su juicio, hermanos, aún así nos podemos ir al cielo. El pecado puede causar que nuestra conciencia sea cauterizada y corrompida totalmente, como dice el siguiente verso. Que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Miren, hermanos, se me está yendo el tiempo y no quiero que se me vaya, ¿ok? Cuando la conciencia se cauteriza, Adán y Eva no tenían conciencia. Adán y Eva vivían en inocencia. Cuando pecaron delante de Dios, se dieron cuenta. Y cuando Dios les habla, se espantaron, porque ya sabían lo que estaban haciendo. Entonces la conciencia, la teología la considera como la voz de Dios, porque cuando Dios le habló a Adán y a Eva, se espantaron y supieron que estaban mal, y eso fue conciencia. Pero, hermanos, estamos en este día en que las personas, teniendo el conocimiento de Dios, viven una vida abominable. ¿Por qué? Porque sus conciencias han sido cauterizadas. Y cuando dice cauterizadas, es como si le hubieran puesto, hermanos, un sello, como a las bestias que le ponen un sello caliente para marcarlas, y las cauterizan. Y ya no se dan cuenta de la situación. Y esto, hermanos, trae condenación, porque ya las personas no pueden reaccionar al bien. Hay personas que no recibirán el evangelio por sus mentes cauterizadas. Dice, tú estás mal, estás haciendo mal delante de Dios. Yo no creo que eso sea así. La gente, hermanos, malinterpreta la información de Dios. Dios es amor y nos ama a todos por igual. Como dice la Biblia, Dios ama al pecador, aborrece el pecado. La Biblia no dice así, hermanos. Gandhi dijo así, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir una buena conciencia de manera a la palabra del Señor, no a nuestros sentimientos. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. La mente cauterizada, hermanos, no entiende la situación de Dios. Vamos a ver esto de Isaías, nos vamos a ir rápido en esa parte, pero léanlo conmigo para que vean, hermanos, hasta dónde llega la mente cauterizada del hombre. Dice la Biblia, hablando de aquellas personas que tienen cauterizada la mente y que son idólatras y que están adorando un palo y no les importa, creen que están adorando a Dios porque sus sentimientos así se los dice. Y ese clásico elemento, hermanos, se distribuye a través de nuestras vidas en muchas maneras. Cuando nosotros adoramos a un hijo y no lo castigamos, o cuando nosotros amamos el dinero y solo vivimos para el dinero, o para el trabajo, o para cualquier cosa, y nuestro corazón está ahí como un ídolo. Dicen que esto, después que
han cortado un árbol, con el resto hacen un dios, su ídolo. Yo no sé cuántos tienen un ídolo. Se postran ante él y lo adoran y suplicantes dicen, sálvame, pues tú eres mi Dios. ¿En qué cabeza cabe esto, hermanos? Bueno, fácilmente lo podemos ver a través de un mundo lleno de idolatría. Gentes preparadas con títulos de licenciados, con títulos de teología, con títulos de abogados, de ingenieros, teniendo este problema. Dice, no sabe nada, no entiende nada, sus ojos están velados y no ven, su corazón está cerrado y no entienden. Ninguno se detiene a pensar. Les falta conocimiento y entendimiento para decir, usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas, hacé carne y la comí, y haré algo abominable con lo que queda. Me postraré ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas, se deja engañar con sus ilusos corazones, no puede salvarse a sí mismo ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. No lo pueden hacer porque aman sus ídolos. Génesis capítulo 3, verso 5, de los que le he estado hablando, ya no les hablaba mucho de eso porque ya hablé de esto. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. ¿Y qué escogió el hombre, hermanos? El mal. Hay una teoría, hay una doctrina de las dispensaciones y se cree que la primera dispensación fue la dispensación de la inocencia en el huerto del Edén. Pero la segunda dispensación es de la conciencia, porque todos los hombres estaban conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Dios le dio la Torá a Adán para que se las enseñara a sus hijos. Ellos eran inteligentes, no como nosotros. Ellos se la aprendieron de memoria. Cuando pasó el diluvio, el Señor tuvo que escribir la Torá para que ellos se guiaran por medio de la palabra para sus vidas y así poder darle lugar al Señor y eliminar el pecado. Pero el diablo les introdujo la conciencia. Le dijo, ustedes cuando coman esto se van a dar cuenta del bien y del mal. Hermanos, hermanas, ¿a quién le importa el mal? A nadie nos importa. Pero el poder de la carne y del enemigo siempre llevó al hombre a la maldad. De manera que en 1000 años se permitió esa gente, mataron la conciencia, la cicatrizaron y Dios tuvo que matar a todos para exterminar el pecado de ellos. Eso es triste. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y Dios les dije, ¿por qué se esconden? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, hermanos, quiero terminar. Nosotros nos podemos esconder del pastor, los adulterios, los engaños, se pueden esconder de sus cónyuges, se puede esconder aquel que roba, que tiene la habilidad increíble para robar, se puede esconder de la justicia y podemos burlarnos de toda la gente. Aún podemos presentar una carita de payasito, muy contentos y odiar a una persona. Ay, Dios te bendiga, ay, cuánto te amo, te extrañé. Y pensar mal en el corazón. Todo eso lo podemos hacer. Nos podemos esconder. Nadie sabe lo que hice anoche, nadie sabe lo que estoy haciendo, nadie conoce la intención de mi corazón. Pero cuando la palabra nos confronta, hermanos, salimos enojados. ¿Saben ustedes que este viernes llamé a los hermanos al altar? Todos pasaron con una alegría, con algo que había en nuestro corazón por una necesidad en la iglesia, que todos podamos ser íntegros y que nos podamos amar los unos a los otros, un buen deseo. Pero hasta para acercarnos a Dios a veces es difícil. Hermanos, vamos a pasar al altar y eso a veces nos ofende. ¿Por qué? Porque no queremos arreglar nuestra vida delante de Dios, porque no podemos dejar el pecado, porque nuestros ídolos son muy abominables y están muy dentro de nosotros
y no podemos hacerlo porque al hacerlo lo tenemos que dejar y no nos creemos capaces de hacerlo. Lo que sería una bendición se ha convertido en un estorbo para muchas gentes. Por eso en las iglesias la gente no pasa al altar. En algunas sí, claro que sí. Pero el pasar al altar, hermano, es confesar es demostrar que Dios está haciendo algo en nuestras vidas, es comprometernos con Dios. Dice la Biblia, ¿podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. ¿Habrá alguien que se atreva a decir? El salmista decía, ¿cómo? ¿Cómo podré huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás. Si fuera al sepulcro, también ahí estás. Si levantara el vuelo como las águilas, también tú estás ahí. Y si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendrá. Tu mano derecha no me soltaría. Hermanos, tenemos que pensar esto y tener un cambio en nuestra conciencia. Tenemos que aprender a vivir en la inocencia. ¿Sabe cuál es mi actitud en mi vida cuando alguien habla de mal de mí? ¿Sabe cuál es mi contestación? Pobrecito. Pobrecito. No puedo más que compadecerme de alguien que está hablando mal de mí. No puedo ponerme en contra de él, no lo puedo señalar, no lo puedo discriminar, eso es pecado delante de Dios. La Biblia, la información que yo tengo es ama a tu enemigo. Y decía un hermano que testificaba el día de ayer que él tenía un padre tan noble que le decía, mi hijo, a tu prójimo, lo que no tenga tú dáselo. Y si no lo tienes, pues roba. Claro, no conocía de Dios, amén. Pero hasta ese grado llegaba en su conciencia, hermanos. Es importante que entendamos que nos podemos esconder del hombre, pero de Dios no nos podemos esconder. Y esto te lo digo para que la próxima vez que vayas a actuar mal delante de Dios te acuerdes. Dios quiere una iglesia inocente, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Eres tú esa iglesia? ¿Planeas ser esa iglesia? ¿Quieres ser esa iglesia? Bueno, pues dice la palabra del Señor, en verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y para acabar, hermanos, pónganse de pie y pónganse a pensar en su vida, en su corazón, lo que el apóstol San Pablo dice. Porque vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Este fue el propósito de Dios. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo al mundo para que muriera por nosotros. Y cuando esto sucedió y había 120 que estaban, hermanos, pensando en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, dice la Biblia, que ahí fue en donde se derramó el Espíritu Santo y el Señor entró en cada uno de ellos. Y eso lo estamos pidiendo todo el tiempo, que el Señor derrame de su Espíritu Santo para que Él pueda entrar en nosotros. ¿Habita el Espíritu Santo en tu vida? ¿Habita el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Sientes que tu conciencia te dice cuando algo está mal o simplemente te haces de la vista gorda? ¿Qué es tu pensamiento? Tenemos que vivir en esa inocencia, tenemos que amarnos, hermanos, con ese sentimiento, con ese sentir en nosotros. Las cosas serían muy diferentes si nosotros tuviéramos conciencia. En estos momentos la conciencia de algunos dicen, maten a Benjamín Netanyahu porque ha hecho la guerra, pero dejen a Putin libre porque él no está haciendo nada. ¿Se imaginan qué clase de conciencia es esa, hermanos? No podemos actuar así. Tenemos que ser conscientes donde estamos parados. Cristianos que están a favor de la violencia, jamás quiere decir violencia.
Están a favor de la violencia. Liberen, ayuden a Hamas, ayuden, de la victoria para Hamas. Vamos, en contra de la voluntad de Dios. Dios le dijo a Moisés, escribe esto, que quede escrito en un libro, que la pelea contra Amalek es una pelea continua. Cuando Benjamín Netanyahu declaró los versos del Antiguo Testamento, dice, hoy es tiempo de guerra, hoy nuestro enemigo tiene que desaparecer. Pero los cristianos, muchos apoyan a Hamas, muchos apoyan a la violencia. ¿Por qué? Sus corazones están entenebrecidos, sus conciencias están muertas y no tienen ninguna información de Dios. Aún cristianos, hermanos, increíble, que nunca han leído la Biblia, por supuesto, están en contra del pueblo de Dios. ¿En qué está su sentido? ¿Qué clase de mente, qué clase de conciencia tienes en estos momentos? Déjame decirte, si tú no te adhieres, si tú no te pones una mente inocente, que nada te puede mover. San Pablo dijo, ¿quién me podrá apartar del amor de Cristo? Tribulación, prueba, nada lo puede apartar. Así tenemos que hacer los cristianos. Tenemos que actuar, no importa lo que suceda, nosotros ser conscientes y llevar a cabo la información de la palabra bendita de Dios que tenemos, llevar a cabo. Esta semana piensa, en tu próxima visita al internet, piensa, ¿podré esconderme de Dios? En tu próximo pensamiento de maldad y de pecado, piensa, ¿me podré esconder de Dios? Dios conoce nuestros pensamientos. Cuando tu ojo te traicione, piensa, ¿me estará viendo Dios? Cuando tu boca quiera decir mentiras, piensa, o hablar de tu prójimo, piensa, ¿me escuchará el Señor? Hermano, qué importante es que nosotros vivamos en inocencia. El Señor no va a venir hasta que nosotros estemos con mentes inocentes. Si te pensabas ir en el rapto, pues te vas a esperar un poco más, porque Dios está tratando con tu vida. Él te quiere inocente, Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que en Él obedece no es condenado, mas el que no obedece ya es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y Dios conoce perfectamente nuestros corazones. Es tiempo de que lo enderezcamos. Vamos a orar. Si gustas pasar al altar y hacer un compromiso con Dios de no volver a pensar mal, de no actuar mal, nunca más pasa al altar. Y aquí en el altar dile al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Solo los sinceros podrán entrar en la presencia del Señor. Pero la invitación está para ti, hermano, para ti, hermana. Pasa al altar y en el altar dile al Señor tu necesidad, dile al Señor tu situación en la que estás viviendo y tus pensamientos que te han traicionado. Dile al Señor en esta mañana, Señor, ayúdame. El salmista se quedó callado cuando pecó con Betsabé. A nadie le dijo nada, pero el Espíritu Santo lo trajo conciencia, de manera que se enflaqueció, se enfermó, cayó en depresión, hasta que reconoció: pequé, pervertí lo recto y nada me ha aprovechado. Y Dios, en su infinita misericordia, lo perdonó, como te perdonará a ti en estos momentos en el altar. Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más. Parece un mensaje un poco increíble, pero es una realidad. El hombre fue creado para vivir en la inocencia. No fue creado el hombre para vivir en el pecado, para vivir en la maldad. Ese no fue el propósito de Dios. El Señor había creado un ser muy poderoso llamado Luzbel. El Señor hizo ese personaje, violó los mandamientos de Dios. Y Dios es justo y no permitió que el pecado
se propagara y él destruyó el imperio de Luzbel y lo deshizo y lo desapareció completamente. No completamente porque sus espíritus quedaron todavía y están perjudicando y perjudicó a su creación que él hizo inocente. Adán y Eva se movían inocentemente, como expliqué del mensaje, y tú en el nombre del Señor y yo estamos determinados y pronosticados y hechos para vivir en la inocencia. De manera que dice el apóstol Pablo que nos presentemos delante de Dios como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Si nosotros pudiéramos vivir delante del Señor con ese pensamiento que no tenemos de qué avergonzarnos. Hay personas que cuando hacen lo malo o pecan delante de Dios, tratándose de las personas que conocen de Dios, ya no pueden orar, ya no pueden acercarse a Dios porque están viviendo mal, están pecando delante de Dios. Pero una de las cosas que debemos de entender es que Dios tiene misericordia de nosotros, conoce nuestras condiciones y Él sabe lo que pasa en nuestras vidas. Cuando aprendamos a tener una conciencia correcta, informada por la palabra del Señor y desarrollemos en nosotros ese sentimiento de compromiso con Dios, Dios va a hacer misericordia con nosotros. Un día vamos a estar en su presencia, vamos a ser parte de ese remanente que está hecho para vivir en la inocencia. No nos fijaremos más a nuestros lados, no nos fijaremos más de las faltas de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, sino al contrario, tendremos una mente correcta y cumpliendo el mandamiento del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo podremos amar sin murmuración, sin pleito, sin ira, sin contienda, y podremos tener un mundo de paz, cosa que no lo lograremos en este mundo por las circunstancias que nos rodean, pero Jesús preparó a su iglesia, Jesús edificó su iglesia sobre la roca, Jesús formó una iglesia santa, pura y sin mancha, y eso se desarrolló en el principio. Después, como todos saben, Satanás se metió en la iglesia y empezó a haber divisiones y discriminaciones y cuántas cosas sucedieron hasta el grado que en nuestros días existen de esa iglesia 40,000 denominaciones que pensamos diferente y queremos actuar diferente y no queremos tener la información correcta que hay en la palabra del Señor. Esperamos en el Señor que el propósito de Dios de crear un pueblo de inocencia se vuelva a ser una realidad, que lo será en el milenio, en donde viviremos en la inocencia. Si habrá pecado, porque existirá quizá el pecado, será corregido inmediatamente. Y se dice que cada ida al cementerio será un recuerdo de que no debemos de pecar. Así es que viviremos con el Señor en la inocencia, pero necesitamos aprender en estos momentos, en los momentos difíciles, tenemos que aprender con la ayuda de Dios, por medio de la palabra de Dios, que brille la palabra en nuestras vidas, que nos aliente, que nos dirija, que cuando nos levantemos la leamos, que cuando vamos en el camino, como lo recomienda Deuteronomio 6, se las digamos a nuestros hijos, que cuando nos acostemos, cuando viajemos, cuando nos durmamos, tengamos la información correcta en su palabra, que demanda Dios de nuestras vidas. Y así, un día estaremos en la presencia del Señor. Entonces, sí estará la iglesia preparada para irse con el Señor cuando aprendamos a vivir en la inocencia como iglesia de Cristo. Que el Señor te bendiga. Si espero en el Señor que este mensaje haya sido de bendición, te ayude a vivir una vida correcta delante de Dios. Nunca lo lograremos si el Espíritu Santo de Dios no viene a nuestra vida. Nunca lo lograremos si no tenemos la información correcta de su palabra. Nunca lo lograremos si no aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Pero eso es lo primero que vamos a hacer, aceptar a Jesús en nuestro corazón para que Él venga y derrame su Espíritu en nosotros y vive en nosotros y nos enseñe cómo nosotros debemos de vivir. Tenemos que vivir como vivió nuestro Jesús. Tenemos que dar el ejemplo que dio nuestro Señor y presentarnos delante de nuestro Padre Celestial, no con obras, sino con hechos reales del Espíritu Santo, como una ofrenda agradable delante de nuestro Señor. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la próxima semana.